Cerro Pino, Colorado, 2023. El frío llegó antes que la oscuridad. Eso fue lo primero que ve Marta Solano aquella tarde del viernes 3 de febrero, que el viento bajó de las montañas con una prisa extraña, como si algo lo empujara desde atrás, como si el cielo hubiera decidido, de repente, que ya era suficiente. La temperatura cayó 5 grados en menos de una hora. Después cayó otros 5. Y cuando el termómetro clavó en el porche de la cabaña del Camino Rural 14 marcó menos 19 grados Celsius, Marta dejó de mirarlo. No tenía caso seguir contando. Ella estaba adentro, de pie junto a la estufa de leña, revolviendo con una cuchara de madera una olla de sopa de lentejas que perfumaba toda la cabaña con ese olor denso y antiguo que solo consiguen las manos que han cocinado durante décadas. Tenía 73 años. Vivía sola. Y llevaba tanto viviendo sola que ya no recordaba exactamente cuándo había dejado de esperar que eso cambiara. Afuera, Cerro Pino se estaba muriendo de silencio. El pueblo, ese pequeño conjunto de casas aferradas a las faldas de las montañas del suroeste de Colorado, no solía recibir tormentas como aquella. Pero aquella noche la nieve llegó en serio. Llegó horizontal, con dientes. Los copos no caían, volaban. Golpeaban las ventanas como dedos impacientes y se acumulaban contra las puertas con una determinación casi personal. En 7 kilómetros a la redonda no había una sola luz encendida que no perteneciera a Marta. Ella no tenía miedo. Eso era lo curioso. Una mujer de su edad, sola en una cabaña a 7 kilómetros del centro del pueblo, en la noche más fría del año, debería haber sentido al menos algo parecido al miedo. Pero Marta Solano había aprendido, con los años, a no gastar energía en lo que no podía controlar. El frío era el frío. La nieve era la nieve. Ella tenía leña, tenía sopa, tenía la radio de onda corta que alguien le había regalado hacía mucho tiempo, antes de que ciertas distancias se volvieran tan grandes como el país mismo. Apagó el fuego bajo la olla. Fue al baño. Se lavó las manos despacio, como hacía siempre, contando los segundos bajo el agua caliente porque sabía que el caliente no duraría para siempre y quería aprovechar cada uno. Y fue en ese momento, mientras el grifo corría y la tormenta aullaba contra el techo, cuando escuchó algo distinto. No era el viento. Se quedó quieta, la cuchara todavía en la mano, el agua corriendo. Y ese sonido que no era el viento, era un motor. Varios motores. Marta cerró el grifo. El sonido se acercaba por el Camino Rural 14 con una lentitud torpe. El tipo de lentitud que no es elegida sino obligada, la que impone la nieve cuando ya tiene 30 centímetros de espesor y sigue cayendo. Motores que gruñían, que tosían, que se apagaban y volvían a encender con ese esfuerzo mecánico que ella reconoció de inmediato, aunque llevaba años sin escucharlo. Harley Davidson. Más de una. Muchas más de una. Se asomó por la ventana de la cocina. No vio casi nada. La noche era un muro blanco. Pero los faros sí. 12 pares de ojos amarillos que se movían en fila por el camino, desordenados, tambaleándose, deteniéndose de a poco frente a su entrada. Marta contó sin querer. 1, 2, 3, siguió hasta 12 y ahí se detuvo porque no había más. 12 motocicletas, 12 hombres. Marta Solano tenía 73 años. Vivía sola a 7 kilómetros del pueblo más cercano, en la noche más fría del año, y en ese momento tenía dos opciones. Podía apagar las luces, correr la cortina, esperar a que se fueran, o podía hacer lo que hizo. Fue por su abrigo, lo envolvió sobre los hombros sin terminarlo de abotonar. Abrió la puerta, el frío la golpeó de frente, como una pared que no estaba ahí un segundo antes. Menos 19 grados Celsius sin viento cuentan una historia, con viento cuentan otra. Marta parpadeó, se aferró al marco de la puerta y los miró. Eran grandes, eran muchos. Sus chaquetas de cuero no estaban hechas para ese frío. Uno de ellos, el más alto, el que estaba al frente, tenía la barba cubierta de escarcha. Sus guantes no eran guantes de invierno. Eran guantes de motociclista, del tipo que deja los nudillos al aire. Detrás de él 11 siluetas formaban una fila irregular en la tormenta. Encogidas, inmóviles,
esperando algo que ninguna de ellas se atrevía a pedir todavía. Nadie habló durante un momento que duró más de lo que debería. Entonces el hombre de la barba escarchada dio un paso al frente. Sus botas crujieron sobre la nieve compacta. Era enorme, el tipo de hombre que parece ocupar más espacio del que le corresponde, con ese parche en el pecho que Marta podía ver incluso a esa distancia, incluso con esa luz, incluso con sus ojos de 73 años. Hells Angels. Ella lo leyó, lo procesó, y no se movió. Señora, dijo el hombre, y su voz era más suave de lo que su tamaño prometía. Perdimos la carretera. No podemos seguir. Hizo una pausa, breve, como si le costara lo que venía después. ¿Tiene usted un lugar donde podamos esperar que pase esto? Marta Solano miró a ese hombre. Miró a los 11 que estaban detrás. Miró el cielo, que no prometía nada bueno para las próximas horas. Y se preguntó, en ese instante exacto, si alguien alguna vez le había enseñado qué debía hacer en un momento como ese. Nadie lo había hecho, así que hizo lo único que sabía hacer. Lo único que, sin saberlo todavía, estaba a punto de cambiarlo todo. Para ellos, para ella. Para las semanas que vendrían después de esa noche, semanas que en ese momento todavía no tenían forma ni nombre. Entren, dijo Marta y se hizo a un lado. La sopa todavía está caliente. Y ahí empezó todo, aunque nadie, ni ella misma, lo sabía aún. Pero para entender por qué Marta Solano abrió esa puerta, por qué no vaciló, por qué no llamó al sheriff Héctor Ríos ni se asomó 2 veces antes de decidir, hay que retroceder mucho más allá de esa noche. Hay que abandonar el frío de febrero y viajar hacia atrás, hacia un calor distinto, hacia un tipo de dolor que no hace ruido, pero que lo ocupa todo por dentro, como el agua que se filtra en silencio bajo una puerta cerrada. Hay que ir hasta noviembre de 1987. Pueblo, Colorado. Un martes. El Hospital General de Pueblo olía a desinfectante y a claveles artificiales y a ese tipo de silencio que solo existe en los pasillos, donde la gente espera noticias que ya sabe que serán malas. Marta tenía 41 años entonces. Llevaba puesto un abrigo azul marino que le quedaba grande porque lo había comprado pensando en el invierno que vendría, no en el invierno que ya había llegado sin permiso a su pecho. En su mano derecha apretaba un rosario de madera, no por fe en ese momento, sino porque necesitaba algo concreto a lo cual aferrarse. Algo que no se diera. Ramón Solano murió esa tarde a las 4:15. 47 años, electricista. El hombre que le había dicho la mañana de su boda, que no sabía bailar, pero que aprendería si ella le enseñaba. El hombre que durante 22 años le había dejado el café servido antes de que ella se levantara, porque sabía que los primeros minutos del día eran los más difíciles para ella desde que perdieron al niño. El hombre que olía a madera y a aceite de motor, y que nunca levantó la voz, ni una sola vez, en más de 2 décadas de matrimonio. Murió de un paro cardíaco mientras trabajaba en un tendido eléctrico a las afueras de Cerro Pino. No hubo aviso, no hubo despedida. Hubo un teléfono que sonó a las 2 de la tarde y una voz al otro lado que dijo lo que las voces dicen en esos casos, con esa cadencia aprendida que intenta ser suave y nunca del todo lo logra. Marta escuchó, colgó. Se sentó en la silla de la cocina y no lloró, no todavía. Primero miró la taza de café que Ramón le había preparado esa mañana y que ella no había terminado. Estaba fría. Había una marca de su boca en el borde. Marta la miró durante un tiempo que no supo calcular y pensó en algo absurdo, en algo que la mente elige pensar cuando el dolor real todavía no ha encontrado la forma de entrar. Pensó que tendría que lavar esa taza, que en algún momento tendría que levantarse y lavarla, y que cuando lo hiciera, esa marca ya no estaría. Eso fue lo que la quebró. Una taza de café fría con una marca de labios. Pero antes de eso, antes incluso de Ramón, hubo otra herida. Una que Marta rara vez nombraba, porque hay pérdidas que si las nombras demasiado seguido, se vuelven todo lo que eres. Y ella se había negado durante décadas a convertirse únicamente en la suma de lo que había perdido. Diego, así se iba a llamar. Diego Ramón Solano.
Nació el 14 de marzo de 1971, un domingo de lluvia menuda y cielo gris sobre Cerro Pino, y vivió exactamente 4 días. 4 días. Tiempo suficiente para que Marta aprendiera la forma exacta de su cabeza en la palma de su mano. Tiempo suficiente para memorizarle el olor, ese olor único e irrepetible que tienen los recién nacidos, como pan tibio y algo más dulce que no tiene nombre en ningún idioma. Tiempo suficiente para que Ramón llorara por primera y única vez delante de ella, sentado en el pasillo del hospital con los codos en las rodillas y la cara enterrada entre las manos. 4 días. Y luego nada. El médico dijo palabras técnicas. Marta las escuchó sin retenerlas. Lo que retuvo fue la textura de la manta azul celeste que habían comprado semanas antes, la que quedó doblada en el cajón de la cómoda durante años porque ninguno de los dos supo qué hacer con ella. No podían tirarla, no podían mirarla. Se quedó ahí, en ese cajón, como una pregunta que no tiene respuesta posible. Después de Diego, no volvió a quedar embarazada. El cuerpo a veces toma decisiones que la mente tarda años en aceptar. Marta aceptó la suya en silencio, de la misma manera en que había aprendido a aceptar casi todo. Sin aspavientos, sin exigirle explicaciones al mundo, con esa dignidad tranquila, que de lejos puede confundirse con resignación, pero que por dentro es algo completamente distinto. Es una forma de amor que ha aprendido a vivir sin destinatario fijo. Eso fue lo que formó a Marta Solano. No una sola pérdida, sino dos ausencias que ocupaban espacio en esa cabaña del Camino Rural 14 como si fueran presencias vivas. La silla donde Ramón se sentaba a leer el periódico seguía en el mismo lugar junto a la ventana. La manta azul celeste seguía en el cajón de la cómoda. Marta no las movía. Tampoco las convertía en altar. Simplemente convivía con ellas, la manera en que se convive con las partes de uno mismo que ya no se pueden recuperar, pero que tampoco desaparecen del todo. Y de esa convivencia había nacido algo que muy poca gente de Cerro Pino sabía nombrar correctamente. Cuando uno ha perdido lo que Marta perdió, un hijo de 4 días, un marido de 47 años, la versión del futuro que uno creyó que tendría, ocurre una de dos cosas. O el corazón se cierra, se vuelve duro y precavido, aprende a no encariñarse, a mantener todo a distancia segura, a construir muros donde antes había ventanas. O el corazón hace exactamente lo contrario. Se vuelve poroso, aprende que el amor que no se entrega se pudre por dentro y que la única manera de no pudrirse uno mismo es seguir dando, aunque duela, aunque nadie lo pida, aunque nadie lo vea. El corazón de Marta eligió lo segundo. No fue una decisión consciente, nunca lo es. Fue algo más parecido al instinto, a la forma en que una planta tuerce su tallo hacia la luz sin entender por qué lo hace, sin proponérselo, sin recibir ninguna instrucción. Marta simplemente había seguido abriendo la puerta al vecino que llegaba con frío, abriendo la olla cuando alguien tenía hambre, abriendo los brazos cuando su nieta Elena la llamaba llorando desde Denver con algún problema que a ella le parecía enorme, y que Marta escuchaba con una paciencia que Elena nunca terminaba de entender del todo. ¿Cómo haces para no cansarte nunca, abuela?, le preguntó Elena una vez. Marta pensó en la taza de café, en la manta azul celeste, en la silla junto a la ventana de la cabaña, donde nadie volvería a sentarse a leer el periódico. Porque ya sé lo que se siente cuando ya no hay nadie a quien darle, dijo simplemente. Elena no supo qué responder. Marta tampoco esperaba que lo supiera. Algunas cosas solo se entienden desde adentro, desde ese lugar donde viven las pérdidas que nunca se nombraron lo suficiente. Y así, esa noche del viernes 3 de febrero, cuando 12 siluetas encogidas aparecieron en la oscuridad de su porche, con el frío de -19 grados clavado hasta los huesos, Marta Solano no calculó el riesgo, no pesó las probabilidades, no buscó en sus miedos la respuesta correcta, buscó en sus pérdidas, y en sus pérdidas encontró, como siempre encontraba, la misma respuesta de siempre. La única que su corazón había aprendido a dar con tanta práctica, con tanto dolor,
con tanta y tan silenciosa consecuencia. Abrir. Esa había sido siempre su respuesta, si esa noche no iba a ser distinta. Pero hay algo que conviene decir aquí, algo que Marta Solano no le habría confesado a nadie, ni siquiera a Elena en las llamadas más largas, ni siquiera a sí misma en los momentos de silencio más hondo. Algo que vivía exactamente donde viven las cosas que duelen demasiado para nombrarse, en el espacio entre un pensamiento y el siguiente, en el instante previo al sueño, en el hueco que dejó la silla junto a la ventana. Marta deseaba que alguien se quedara, no de visita, no por una tarde ni por un fin de semana. Deseaba que alguien se quedara de verdad, con todo lo que eso significa cuando se tienen 74 años y una cabaña en el Camino Rural 14 que cruje diferente según de qué lado sopla el viento. Deseaba escuchar pasos distintos a los propios, pisando el suelo de madera por las mañanas. Deseaba que alguien preguntara si quería más café sin que ella tuviera que pedirlo. Deseaba, en el fondo oscuro y honesto de ese deseo, que la mesa del comedor volviera a ser un lugar donde hubiera razón para poner 2 platos. Cerro Pino es un pueblo que sabe guardar secretos. Las montañas que lo rodean son tan altas y tan viejas que han aprendido a absorber todo aquello que los hombres no saben dónde poner. Los inviernos allí no son solo fríos, son privados. Son esa clase de silencio que no necesita explicación, que se instala en las casas como un inquilino que nunca se presenta y que sin embargo ocupa cada rincón con su presencia transparente e inevitable. Marta conocía ese silencio mejor que nadie. En los primeros meses después de que Ernesto murió, el silencio le había resultado insoportable. Caminaba de una habitación a otra sin saber por qué. Encendía la radio solo para apagarla 3 minutos después. Dejaba la televisión prendida de noche, no para ver nada, sino para que hubiera algo que hiciera ruido mientras ella dormía, alguna voz que recordara al mundo que alguien seguía ahí dentro, que la cabaña en el Camino Rural 14 no estaba del todo vacía. Pero los meses se convirtieron en estaciones, y las estaciones en años, y con el tiempo Marta aprendió a convivir con el silencio de la misma manera en que se convive con una cicatriz, sin olvidar que estuvo la herida, pero sin necesitar mirarla todo el tiempo. Lo fue integrando, lo fue haciendo parte de su ritmo, parte de su manera de moverse por la cocina, parte de la textura de las mañanas. Y sin embargo, había ciertos momentos en que el deseo aparecía sin aviso, como aparecen las grietas en el hielo de primavera, sin ruido, sin anuncio, con esa tranquila y devastadora certeza de que algo que parecía sólido no lo era del todo. Ocurría cuando el viento bajaba de las montañas con ese sonido particular que tiene en febrero, ese sonido que parece casi humano, casi una voz. Ocurría cuando el olor de la sopa llenaba la cabaña y no había nadie más para olerla. Ocurría cuando nevaba tan despacio que los copos parecían pensarlo antes de caer, y Marta se quedaba frente a la ventana con la taza caliente entre las manos y sentía que ese instante era tan perfecto que se lo estaba gastando sola. En Cerro Pino, a 4 kilómetros de la cabaña de Marta, la familia Gruenthal vivía en una casa con 7 habitaciones, chimenea de piedra importada y una caldera nueva que nunca había fallado un solo invierno. Sus hijos llegaban en diciembre con sus propios hijos y el ruido de la casa se multiplicaba hasta desbordarse por las ventanas. Los vecinos lo comentaban con una mezcla de envidia apacible y admiración genuina. «Qué bonito», decían. «Qué familia tan unida». Marta los escuchaba sin amargura. Eso era importante saberlo. Sin amargura. Ella no era de esas mujeres que convierten la soledad en resentimiento. Había conocido algunas así, mujeres que en algún punto de su vida habían decidido que el mundo les debía algo y que se habían pasado el resto de los años cobrando esa deuda con miradas cortantes y silencios cargados. Marta no. Marta había aprendido, de la manera más difícil que se aprenden las cosas, que la vida no le debía absolutamente nada, y que eso, lejos de ser una sentencia, era en realidad una especie de libertad. Pero la libertad también puede ser una habitación muy grande,
en la que uno se pierde si no tiene cuidado. Y Marta, a veces, se perdía. No lo mostraba. Había perfeccionado durante años el arte de la sonrisa serena, esa expresión que los demás interpretaban como sabiduría acumulada, como paz ganada a pulso, y que en el fondo era simplemente la cara que una mujer pone cuando ha decidido no pedir lo que ya sabe que no llegará. No porque sea imposible, sino porque pedir implica esperar, y esperar implica un tipo de vulnerabilidad que a cierta edad se vuelve demasiado costosa, demasiado parecida al riesgo de quedarse otra vez con las manos vacías frente a algo que importaba. Así que Marta no pedía. Seguía abriendo la puerta. Seguía poniendo la olla al fuego cuando alguien llegaba. Seguía respondiendo el teléfono cuando Elena llamaba desde Denver con sus problemas, y su voz, un poco nerviosa y esa manera que tenía de hablar rápido cuando estaba preocupada. Seguía siendo el lugar al que otros acudían, el punto fijo en un mundo que giraba demasiado deprisa para la mayoría. Y esa noche, con 12 sombras enormes y frías en el umbral de su puerta, con el viento rugiendo afuera como si el invierno entero hubiera decidido cobrar todo de una vez, Marta Solano hizo exactamente lo mismo que había hecho siempre. Abrió, sin calcular, sin pedir nada, sin saber todavía que algo, silencioso y lento como la nieve que ya cubría el camino rural 14, estaba a punto de moverse en una dirección que ella hacía años había dejado de imaginar. Lo que Marta Solano no les contó a los 12 hombres que esa noche se secaban frente a su chimenea era esto: que la cabaña del camino rural 14 llevaba meses siendo reclamada por fuerzas que ella no podía ver, pero sentía con la misma precisión con que se siente un invierno que se aproxima. No como un presentimiento vago, como una cuenta regresiva. Todo había empezado en octubre, con una carta. No era la primera carta que llegaba del Banco Comercial del Valle, con membrete azul marino y tinta impresa que tenía esa frialdad característica de los documentos diseñados para asustar sin levantar la voz. Pero sí era la más clara. El señor Darren Griffith, gerente de carteras vencidas, le informaba a la señora Marta Solano que el préstamo hipotecario número 4471B, contraído en su momento por el difunto señor Alejandro Solano, presentaba un atraso de 4 meses consecutivos, y que, de no regularizarse la situación antes del 1 de marzo, el banco iniciaría el proceso de ejecución hipotecaria sobre la propiedad ubicada en el Camino Rural 14, Cerro Pino, Colorado. 4 meses, $3.200, una fecha que caía apenas 27 días después del viernes 3 de febrero. Marta había leído la carta 3 veces sentada en la cocina, en la misma silla donde había tomado café con Alejandro durante 31 años, y después la había doblado con cuidado y guardado en el cajón junto a las facturas de la electricidad y el recibo del seguro del granero. No porque no le importara, sino porque plegar un papel y guardarlo era lo único que estaba en su mano hacer en ese momento. Un gesto pequeño y silencioso frente a algo que no tenía solución pequeña ni silenciosa. Eso era la primera ola, la del banco. Fría, impersonal, escrita con la gramática precisa de quienes saben que las palabras legales duelen más que los gritos, precisamente porque no elevan la voz. La segunda ola tenía nombre y apellido y vivía a 3 kilómetros de distancia. Gerald Pugh llevaba 4 años queriendo comprar los terrenos de Marta. No la cabaña, o no solo la cabaña. Quería los 4 acres de arado que colindaban con su rancho. Quería la franja de tierra que separaba su propiedad del arroyo. Quería ese acceso al agua que la geografía de Cerro Pino le había negado a él y le había dado a Alejandro Solano por puro azar de herencia. Cada vez que veía a Marta en el pueblo, en el mercado, en la ferretería, en la pequeña iglesia de madera a la que los dos asistían por razones que probablemente eran distintas, Gerald Pugh sonreía de un modo que Marta reconocía sin necesidad de haberlo aprendido. La sonrisa de alguien que está esperando. En noviembre, cuando los atrasos con el banco ya sumaban 2 meses, Pugh se había presentado en la cabaña un martes por la tarde
con un sobremanila y una oferta que él llamó generosa. $70,000 por los 4 acres y el derecho de paso, sin la cabaña, sin el granero, solo la tierra. Lo que Pugh no decía, pero lo que Marta entendió perfectamente, mientras él hablaba de pie en la entrada con su sombrero entre las manos, era la lógica implícita. Vende ahora por poco o pierde todo después por nada. Porque si el banco ejecutaba la hipoteca, la propiedad entera entraría en subasta, y en una subasta de ejecución en Cerro Pino, en pleno invierno, Gerald Pugh era probablemente el único postor con dinero suficiente. Siempre lo era. Esa era la clase de hombre que sabía esperar con paciencia infinita a que los demás se hundieran lo suficiente. Marta le dijo que lo pensaría. Y Pugh se fue con esa sonrisa intacta, sin prisa, porque los hombres que tienen tiempo siempre sonríen así. Eso era la segunda ola. La tercera llegó por teléfono 3 días antes de la tormenta, y tenía la voz de Elena. Elena Solano llamaba desde Denver cada 2 semanas, a veces más seguido si estaba nerviosa, y Marta siempre notaba la diferencia entre la llamada ordinaria, ligera, llena de detalles sobre el trabajo, y la llamada difícil, que empezaba igual, pero tenía un momento en que la voz de su nieta cambiaba de textura, se volvía más despacio, más cuidadosa, como quien está a punto de decir algo que no sabe cómo decir. Esa noche, Elena le había dicho que un abogado la había contactado en nombre del banco, que el proceso podría acelerarse, que si la situación no se resolvía antes del 1 de marzo, habría consecuencias que ella, desde Denver, no podía detener, que había pensado en enviar dinero, pero que ella misma tenía deudas, que el apartamento le costaba más de lo que ganaba, que lo sentía muchísimo. Abuela, tú sabes que si pudiera ya lo habría hecho. Marta le dijo que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Después colgó. Se quedó junto a la ventana mirando el prado oscuro, los árboles quietos, el cielo que ya en esa fecha tenía ese color exacto de las cosas que están a punto de romperse. Y por primera vez en muchos meses dejó que el peso de todo aquello aterrizara de verdad. El banco, Pughs, la fecha, Elena sin poder ayudar, la cabaña que era lo único que quedaba de Alejandro, lo único que hacía que los 31 años de vida compartida no fueran simplemente aire y recuerdo sin forma. 3 días después llegó la tormenta, y con ella, 12 hombres a los que Marta abrió la puerta sin calcular nada, sin pedir nada, sin sospechar siquiera que la respuesta a todo aquello que la ahogaba no ahogaba, ni de ningún papel firmado, ni de ningún lugar donde ella hubiera pensado buscarla. Había algo en la manera en que Bull la miraba. No era el tipo de mirada que Marta había aprendido a reconocer y a esquivar a lo largo de los años. La mirada que evalúa, la que mide, la que pone precio a las cosas. Era otra cosa. Era la mirada de alguien que sabe leer lo que los cuartos dicen de las personas que los habitan. La que distingue entre una casa que ha sido amada y una casa que está siendo abandonada poco a poco, no por elección, sino por derrota. Esa noche, mientras los 12 hombres comían la sopa de lentejas y el pan de maíz que ella había preparado sin calcular nada, Bull había permanecido quieto en la silla más cercana a la ventana. Comió despacio, con cuidado, como alguien que no está acostumbrado a que nadie le cocine y que lo sabe. Dejó el tazón vacío sin hacer ruido, y cuando Marta pasó a recogerlo, él levantó la vista y dijo simplemente, «Está bueno, gracias», no como un cumplido rápido, como alguien que dice una cosa y la dice de verdad. Marta asintió. No dijo nada más, pero algo en esas 2 palabras se quedó flotando en el aire de la cocina más tiempo del que debería. El grupo ocupó los 2 dormitorios y la sala tal como ella les había indicado. Danny, el más joven, 23 años, y los ojos de quien todavía no ha aprendido a endurecer la mirada. Había insistido en cederle a ella la única silla cómoda que quedaba libre. Los demás hablaban en voz baja, el rumor de sus voces mezclado con el golpe del viento contra los postigos y el crujido de la madera vieja. La cabaña entera respiraba de otro modo esa noche, llena de un modo que hacía mucho no estaba. Marta se quedó en la cocina más tiempo del necesario.
Lavó los platos 2 veces, ordenó lo que ya estaba ordenado, y en algún momento, sin querer, rozó con la mano el borde de la mesa donde la mañana anterior había dejado los papeles del banco, ya guardados en el cajón, fuera de la vista, aunque nunca fuera de la mente. El 1 de marzo. 4 semanas. Menos de 4 semanas. No se dio cuenta de que Bull había entrado a la cocina hasta que lo escuchó apoyarse en el marco de la puerta. Era un hombre grande, las manos del tamaño de los problemas que probablemente había conocido. Los tatuajes que le se subían al cuello contaban historias que ella no le iba a preguntar. Pero los ojos, cuando la miraron, tenían algo que los tatuajes no podían cubrir. Una especie de reconocimiento tranquilo. La expresión de alguien que ha visto suficiente mundo como para saber cuándo otro ser humano está cargando algo demasiado pesado para seguir cargándolo solo. ¿Necesita algo?, preguntó Marta. Él negó con la cabeza, y luego señaló, con un movimiento apenas perceptible de la barbilla, el cajón donde ella había guardado los papeles. No porque lo hubiera visto, sino porque lo había adivinado, o porque había leído la cabaña de la misma manera en que había leído a Marta, con cuidado, sin apuro, sin fingir que lo invisible no existe. «¿Cuánto tiempo le queda?», dijo. Marta no respondió de inmediato. Sostuvo la mirada de aquel hombre durante varios segundos. Afuera, la tormenta golpeaba con renovada fuerza. El termómetro que Alejandro había clavado en el marco exterior de la ventana marcaba -19. Los árboles sonaban como algo que se está rompiendo despacio, madera contra viento, el quejido largo de lo que ha aguantado demasiado. «No es su problema», dijo finalmente. Bull asintió, no insistió. Eso también era una forma de escuchar. Se dio la vuelta y desapareció hacia la sala sin decir nada más. Marta se quedó sola en la cocina, con el agua del grifo todavía abierta y los dedos fríos aunque la temperatura dentro era más que razonable. Cerró el grifo, apagó la luz. Fue a sentarse junto a la ventana que daba al prado oscuro, al mismo lugar donde 3 días antes había dejado aterrizarle encima el peso de todo lo que debía y todo lo que podría perder. Esa noche, Marta Solano se durmió sin proponérselo, con la cabeza apoyada en el respaldo del sillón y las manos cruzadas sobre el regazo, como alguien que finalmente, por unas pocas horas, ha soltado algo. Lo que pasó entre las 4 y las 6 de la madrugada, Marta no lo vio, pero la cabaña lo guardó. A las 4:15, Bull se levantó sin hacer ruido. Fue de cama en cama, de colchoneta en colchoneta, tocando los hombros de sus hombres, con una presión que era a la vez una orden y una pregunta. Uno por uno, los 12 se pusieron de pie en el silencio denso de la madrugada. Se vistieron en la oscuridad. Tomaron sus herramientas, las que llevaban en las alforjas de las Harley Davidson y las que encontraron colgadas dentro del granero, y salieron al frío sin hacer ruido. -19 grados. El viento todavía cortaba. La nieve había cedido un poco, pero el suelo era una trampa brillante bajo la luna, dura y traidora bajo las botas. Trabajaron en silencio. Danny y otros 3 se ocuparon del porche, los tablones rotos desde el otoño anterior, los que Marta había aprendido a esquivar sin pensar, el barandal que se tambaleaba cada vez que ella apoyaba la mano. Otros 4 subieron al techo del granero con linternas sujetas entre los dientes y reforzaron las vigas que el peso de la nieve acumulada había empezado a vencer. Los últimos 5 apilaron leña, la que había cortada y la que no, manejando el hacha con un ritmo preciso, casi musical en el silencio de esa hora, hasta que el montón junto a la puerta fue tan alto y tan sólido que nadie que lo viera podría dudar. Aquí había leña suficiente para 3 meses, suficiente para que el invierno no ganara. Bull entró el último a la cabaña cuando el cielo empezaba a aclarar apenas, ese momento en que la oscuridad no se rinde del todo, pero ya no puede mentir. Se sentó a la mesa de la cocina. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta de cuero un sobre. Lo dejó sobre la madera. Tomó el lápiz que descansaba junto al cajón de los papeles del banco y escribió en el reverso del sobre 9 palabras. 9 palabras. No más. Porque algunas cosas no necesitan más que eso.
Después se puso de pie, caminó hasta la entrada y colgó su chaqueta con el parche del club en el gancho junto a la puerta. Como quien deja una firma, como quien deja una prueba de que algo real había pasado ahí, y fue a despertar a los que quedaban. Cuando el sol se empezó a subir sobre los pinos de Cerro Pino, 12 Harley Davidson salieron por el camino rural 14 en fila, despacio, sin despertar a nadie. Y Marta Solano seguía dormida en su sillón, con las manos cruzadas sobre el regazo y la cara vuelta hacia la ventana, sin saber todavía nada de lo que la esperaba al otro lado del amanecer. Marta Solano despertó poco después de las 7 de la mañana, como despiertan las personas que han vivido, tanto que el cuerpo ya no necesita alarma. El sillón crujió cuando se incorporó. El fuego en la chimenea seguía vivo. Alguien lo había alimentado antes de irse, porque las brasas estaban altas y calientes, no moribundas como debían haber estado después de una noche tan larga. Eso fue lo primero que notó, no un detalle menor. La chimenea no se mantiene sola. Se levantó despacio, fue al baño. Se miró un momento en el espejo sin esperar nada de ese reflejo, como hacen las personas que ya pasaron el tiempo de sorprenderse consigo mismas. Se peinó con los 3 movimientos de siempre. Y cuando salió al pasillo y comprendió que la cabaña estaba completamente vacía, sin voces, sin pasos, sin el peso de 12 presencias que habían llenado cada rincón hasta la madrugada, algo se le comprimió en el pecho. No miedo. Algo más parecido a la quietud que viene después del viento. Fue a la cocina, y entonces vio el sobre. Estaba sobre la mesa de madera, exactamente en el centro, en el mismo sitio donde Bull se había sentado horas antes. Un sobre blanco, sencillo, sin adornos. Y en el reverso, escrito con la letra de alguien que no escribía seguido, pero que escribía con cuidado cuando lo hacía, había 9 palabras. Marta lo tomó. Lo sostuvo un momento sin abrirlo, como si supiera que lo que había dentro iba a cambiar algo que ella todavía no estaba lista para que cambiara. Luego leyó: «Gracias por tratarnos como personas». Bull tuvo que sentarse. No lloró de inmediato. Las personas que han perdido mucho y han sobrevivido a más, aprenden a recibir las cosas buenas despacio, con cautela, como quien examina una fruta desconocida antes de llevársela a la boca. Tuvo que leer las 9 palabras 3 veces antes de que le llegaran de verdad. Y cuando llegaron, cuando la frase entera aterrizó en algún lugar debajo de las costillas, sí que lloró. Pero antes de llorar, abrió el sobre. $800 en efectivo, billetes doblados con orden, sin ostentación, como quien deja lo que considera justo y nada más. Marta los contó 2 veces. Luego los dejó sobre la mesa junto a la nota y se quedó mirando los 2 objetos como si fueran a desaparecer si los perdía de vista un solo instante. $800. Exactamente lo que faltaba. No un centavo más. Nunca supo cómo lo sabían. Nunca preguntó. Cuando por fin se levantó y abrió la puerta trasera, la mañana la recibió con un frío limpio y una luz blanca que hacía brillar la nieve como si el mundo entero hubiera sido fregado durante la noche. Y entonces vio lo que quedaba. El porche estaba reparado. Los tablones que crujían y cedían, los que ella esquivaba por costumbre desde hacía 2 inviernos, los que le recordaban cada mañana que el tiempo y la soledad desgastan las cosas, todos estaban fijados, nivelados, sólidos. Alguien había trabajado en la oscuridad y el frío con el mismo cuidado con que se trabaja a plena luz del día cuando uno quiere que algo quede bien hecho, no a medias. Bien. El techo del granero lucía reforzado. Las vigas nuevas asomaban entre las viejas como costillas añadidas a un cuerpo que había estado a punto de rendirse al peso de la nieve. Las Harley Davidson ya no estaban. Solo quedaban las marcas en la tierra helada donde habían permanecido toda la noche, alineadas con una disciplina que nadie hubiera imaginado de ellos. Y entonces vio la leña. La leña fue lo que la terminó de romper. Estaba apilada junto a la puerta con una generosidad que parecía imposible. Alta, ordenada, perfecta, como si cada uno de los hombres hubiera querido que cada tronco fuera visible, que no hubiera manera de negar ni de minimizar lo que habían dejado.
Suficiente para 3 meses. Suficiente para que el invierno no ganara. Marta Solano se quedó parada en el umbral con el sobre en una mano y la nota de Bull en la otra. Y no intentó contener lo que venía. A los 74 años había aprendido que hay momentos que no se deben contener. Que hay gratitudes demasiado grandes para el pecho de una sola persona. Y que la única salida honesta es dejarlas pasar. Lloró de pie, con la espalda recta y la cara levantada hacia el sol de febrero que empezaba a subir sobre los pinos de Cerro Pino, sin vergüenza, sin prisa. Esa misma tarde, tomó el dinero del sobremás lo que había logrado reunir en semanas de esfuerzo y fue al banco. La suma alcanzó. La señorita de la ventanilla le entregó el recibo con cara de quien no esperaba ese desenlace, y el vecino codicioso que llevaba meses merodeando los límites de su propiedad, con documentos y promesas sucias, nunca volvió a aparecer en el Camino Rural 14. El sheriff Héctor Ríos, que se enteró de lo ocurrido antes del mediodía por boca de 3 personas distintas, se presentó en la cabaña solo para asegurarse de que Marta estuviera bien. Se quedó un rato. Tomó café. No hizo preguntas sobre los motociclistas. Elena Solano llamó esa noche desde la ciudad, como llamaba cada semana, y Marta le contó todo. La tormenta del viernes 3 de febrero, los 12 hombres, la sopa de lentejas, el pan de maíz, las 9 palabras escritas en un sobre blanco, y en la voz de su nieta hubo un silencio largo antes de que dijera: «Abuela, eso no le pasa a cualquiera». Y Marta respondió, con la serenidad tranquila de quien ha entendido algo que no puede desaprenderse: «No, le pasa a quien abre la puerta». La chaqueta de cuero de Bull con el parche del club siguió colgada en el gancho de la entrada durante mucho tiempo después de esa noche. No porque Marta no supiera qué hacer con ella, sino porque cada vez que pasaba junto a ella, recordaba que en la noche más fría del año alguien había dormido bajo su techo, había comido en su mesa y había elegido irse sin llevarse nada. Solo dejar. Y eso, decidió Marta, valía más que cualquier adorno. Hay personas que esperan recibir bondad para creer en ella. Y hay personas que la entregan primero, sin saber si volverá, sin pedir que vuelva, porque han entendido que la bondad no es una inversión, es una elección. Marta Solano eligió abrir la puerta en la noche más fría del año. No porque esperara algo, sino porque era lo que correspondía hacer cuando alguien estaba afuera y tú tenías un techo. Y el mundo, a su manera y a su tiempo, la eligió de vuelta. Esta es una historia sobre lo que ocurre cuando tratamos a las personas como personas. Nada más y nada menos. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la bondad todavía existe en este mundo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las próximas historias. Nos encontramos en el siguiente video.